¿Ya? ¿Estamos aquí? Oh. ¿Sí, hola? Hola, pero yo te veo a ti Ajá. peleando antes No de puedo- empezar, digo, pero ahora está fuera del aire, así Yo no estoy puede. peleando, eso es mentira suya. No. Yo empecé muy bien mi día, estoy muy contenta, muy feliz. Debe así acordarte que yo soy tu papá. Pero yo nada más te dije que No, dijera nada, hola. por si acaso, nada más, diciendo, que explicándote, nada más eso. Pero yo nada más dije buenas tardes, diga Saludos hola, amigos, señor. gracias por estar con nosotros. Estamos en su programa de padre a hija. Hoy tenemos un programa interesante, yo no sé cuál es, pero es interesante. Y vamos a hacer un programa para la familia, con la familia y por la familia. Eso es bien. Estaba yo diciendo, Kirsis, que va a haber problemas en mi casa si me hablan de que van a levantar el arbolito y esas cosas. Pero Porque ¿cómo todo que lo van estoy a levantar? oyendo, hoy enciendo el radio del Vale. vehículo y veo que dicen una música ya merengue, era Navidad, qué sé yo cuánto, digo, pero ven No, acá, señor, yo no tengo, lleven- no, yo estoy completamente en contra, pueblo dominicano. ¿Por Yo qué? estoy en contra de la Navidad en octubre. No hay necesidad. En noviembre ponemos arbolito y todo, ya nuestros amigos, compañeros de Cima Sabor ya arrancaron, qué bueno, pero no. Navidad en noviembre. Y la caliente también comenzó con eso, y creo que también las estaciones de aquí, del grupo Teleradio Quienes América. me siguen en redes sociales, yo el viernes pasé por una tienda por departamentos de la capital a buscar algo puntual y así veo a lo lejos los arbolitos. Digo, yo no voy para allá, señores, yo no fui a ver a Navidad, no estoy en Navidad, no, me niego. Tú eres Green, ¿qué se llama? El tipo ese No, que- yo no soy Grinch, yo soy yo soy la Navidad el 1 de noviembre. Bueno, porque ahora comienzan, andan buscando por todos los lados, buscando la bolita esa que señor, y no, Carol, señor. tu hermana, está en eso en Navidad. Carol que ya- tiene desde agosto en esa situación, yo no puedo. Bueno, Kirsi, con toda la anuencia de nuestros amigos, dime Tal que- vez es buscando un poquito de... El respiro. Vamos a jalar el respiro, son una cosa detrás de la otra y también, Sí, también la noticia no ayuda. Los seres humanos necesitan, y yo creo que eso también va a nosotros, los comunicadores, debemos también a veces soltar un poco, porque el ser humano, eso es ser humano, no puede estar con el látigo de la agonía, de la incertidumbre permanentemente. Viene este problema, viene el ciclón, viene el otro, un momentito, denos un chance a respirar. Y el buen periodismo toma en cuenta eso. Lo he dicho muchas veces, Kirsi, el derecho al ocio tiene rango constitucional en Europa. En Europa. Aquí deberíamos tener rango constitucional. ¿Qué quiere decir el derecho al ocio? Denme un chance, yo voy a durar 3 días fuera. Y al dominicano se le puede dar más derecho a la... No, el derecho al ocio es el derecho dentro del ámbito laboral, no es que tampoco la vagancia. Por ejemplo, tú vas a Europa, creo que en agosto. No somos vagos, somos un pueblo muy trabajador, No digo pero nos que el gusta una derecho- chercha. Sí, el derecho al ocio quiere decir que tú planifiques el año en que tú con tu familia, con tu esposa, con como sea, tú te vas de vacaciones, interna o externa, depende. Y eso es un derecho constitucional, eso no es que, ay, mi jefe está de buena, me dio 3 días, incluye sábado y domingo, desde el viernes, vamos a estar libres. No, es cuando me toca mis vacaciones. No me la pague, yo quiero irme. No me la pague doble porque tiene que pagarme. Entonces, eso es lo que nosotros decimos. ¿Y de qué vamos a hablar? Mira, a pesar, como decíamos que este pueblo es un pueblo muy trabajador, es un pueblo, los dominicanos, en buen dominicano, nos la buscamos como sea. Y de un tiempo para acá, la palabra emprendimiento ha llevado muchos titulares y hoy, a ciencia cierta, hay muchas familias dominicanas viviendo del emprendimiento de uno de sus miembros, de toda la familia, de algunos. Y hoy, para hablar de un emprendimiento real, para hablar de un emprendimiento veraz, traemos a Lenin Pacheco. Lenin es emprendedor, mercadólogo y médico de empresa. Esa es la primera pregunta que yo le tengo a Lenin hoy. Hoy, Sí, bueno, claro. ya. Hola, Lenny. Pero ya empezamos directamente. Claro que sí, vamos a hablar de emprendimiento con Lenin Primero, Pacheco. déjeme decirle yo, antes de que Lenin nos explique, decirle el emprendimiento desde el punto de vista del sector financiero. Es decir,
no era nada hasta hace algunos años. El sector financiero no le prestaba atención a esa cartera, como se llama. Entonces, soy cartera de clientes preferentes, clientes masivos, clientes comerciales, clientes, etcétera, ¿verdad? Entonces, los emprendedores estarían como le decían artesanos, le decían tal cosa, pero no había como una cartera. Quiero decirle que ahora el sector financiero tiene áreas específicas dotadas de muchos personal humano, técnico, para promover el emprendedurismo o el emprendimiento, no sé cómo le dice, porque es un buen negocio para los bancos. Los emprendedores movilizan carteras, movilizan los bancos, y ustedes ven que los emprendedores tienen oficiales de negocio que le dan seguimiento, van a su pequeño negocio, con tal de que tomen créditos. Con eso le quiero decir que el emprendimiento ya tiene un nivel importante en las relaciones de producción en la República Dominicana. Saludos, Lenny, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo le va, don Orión? Kirsis, gracias por la invitación. Abusando de la confianza que te tenemos, tú eres prácticamente de la familia nuestra, claro. Y por eso Kirsis comenzó el programa así contigo, pero eso es. Adelante, Kirsis. ¿Qué tú decías de Lenny? Lenny, médico de empresa. Le comento, Kirsis, durante años me ha tocado vivir la experiencia del lado de investigador en el área comercial, luego ser gerente y posteriormente ser dueño de empresas. En ese intervalo nos dimos cuenta, cuando decidimos ser emprendedores, que hay un grupo de empresarios que iniciaron una unidad de negocio o un sueño sobre la parte de una oportunidad de negocios o una crisis, no tomando en cuenta áreas neurálgicas como la contabilidad, la gerencia, una estructura organizacional, los procesos y procedimientos, y entonces ya cuando tienen cierto tamaño, esos elementos que obviaron se convierten en un problema, hacen una metástasis dentro de la organización que luego puede llevar a la quiebra a algunas entidades. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos desarrollado, tanto a nivel práctico como a nivel teórico, un know-how para que esas empresas que tienen esas crisis, que tienen esas metástasis, nosotros poderlas intervenir, curarlas y llevarlas a su próximo nivel. Eso lo hemos hecho durante cerca de 15 años y gracias a Dios hemos intervenido cerca de 200 empresas en República Dominicana que facturan entre 2 millones de dólares y 1.000 millones de dólares. O sea que si de hace 15 años, se puede decir que desde hace 15 años estamos hablando de emprendimiento en República Dominicana. No, en República Dominicana el tema de emprendimiento, aunque hay algunas personas que han tenido cierto nivel de iniciativa y han estudiado la microempresa como Marina Ortiz, que es una de las pioneras, o Fondomicro, pero en República Dominicana los últimos 6 o 7 años es que ha habido toda una vocación de hacer un intento de impulsar el emprendimiento en República Dominicana. Todavía tenemos un trayecto bastante largo que recorrer. Nosotros, por ejemplo, somos parte de la Red Nacional de Emprendimiento y venimos desde el tema de pequeños préstamos a todo el tema de emprendedores desde el año 2006, viéndolo, analizándolo. Pero en el país, la ley de emprendimiento, que es relativamente joven, la ley de la Red Nacional de Emprendimiento, que apenas tiene unos años, y sobre todo, para poder tener un país con vocación de emprendimiento, tenemos que transformar el currículo escolar. Sí, no podemos pretender que vamos a ser un país con una vocación de emprendimiento, partiendo de cuando despiden a una gente o partiendo de una oportunidad coyuntural cada 4 años, sino que se tiene que generar un emprendimiento a partir de los 5 o 6 años, cuando ya un niño empieza a mover una postalita, cuando ya un niño empieza a hacer una transacción sin dinero, pasando un carrito que se lo deja al primo y llevándose otro. A partir de ahí es que empieza la actitud emprendedora en una sociedad. Oye, ¿tú quieres enseñar a los niños a ser capitalistas antes de manejar un juguete? Don Orión, la última vez que nos encontramos, tengo la dicha, yo soy sobrino de Osiris Mota. Ah, sí. Entonces, creo que puede haber un capitalismo no voraz, ni un capital golondrino. Puede haber un intermedio entre el capitalismo y los valores éticos y el respeto al medio ambiente.
El problema es que tenemos una sociedad que en algún momento se enfoca al tener, no al ser. Fíjate, Entonces, sí, perdóname que te interrumpa. En Estados Unidos, para ponerlo como el ejemplo más importante del capitalismo mundial, el emprendimiento es como tú dices, va desde los niños. Por ejemplo, tú ves las películas que dicen que los niños venden galletas, que los niños hacen limonada, puesto de limonada y eso, y Claro. tratan de conseguir su dinero para comprar una bicicleta, comprar algo. Y ahí viene un emprendimiento, porque el emprendimiento es empresarial. Desde que instalan un jarro de limón, de jugo de limón con unos vasitos plásticos y lo venden en el sector, hasta que distribuyen periódicos como empresa, no como determinado número de periódicos en la zona. Eso es un emprendimiento. Y de ese emprendimiento han salido enormes cadenas de manufactura, de comercio, de todo, porque el emprendimiento va caminando y cuando viene a ver es grande. ¿O es así? sí, definitivamente. Aquí nosotros todavía no somos una sociedad orientada al emprendimiento, somos una sociedad de empresas familiares en su mayoría. Pero cuando vamos a sociedades un poco más maduras a nivel de emprendimiento, está Alemania, que el 99% de su tejido es básicamente empresas micro, pequeñas y medianas que nacieron de un emprendimiento hace más de 50 años, y la capital mundial del emprendimiento, que es Nueva Zelanda, donde hay 15 emprendimientos por cada 1.000 habitantes. Nosotros en República Dominicana tenemos un emprendimiento por cada 1.000 habitantes. entonces, según lo que nos has contado y tu experiencia, el emprendimiento en República Dominicana viene mayormente a través de dos razones. Una, me quedé sin empleo y tengo que buscar el sustento, déjame ver qué me invento. O, como dijiste, una coyuntura cada 4 años, se me presentó tal oportunidad por el cambio de gobierno, pero no más de ahí. No, definitivamente. Y eso lo vemos, aunque después de la pandemia se ha creado un nuevo emprendimiento de carácter digital, pero ese emprendimiento todavía no podemos cuantificarlo como indicador de riqueza, porque es quien tiene una página en Instagram, quien tiene una página en Facebook, quien hace unas transacciones vía WhatsApp, pero esa estructura es todavía informal porque no genera un empleo, no paga TCS, no tributa al Estado Dominicano y por ende es un emprendimiento invisible. Y a partir de ahí, evidentemente, todavía el Estado debe de legislar y sobre todo impulsar. Pienso que es la parte más interesante, porque cuando tú te quedas sin empleo, evidentemente porque eres un mayor de edad. Ahora, cuando tú tienes una cultura de emprendimiento, desde los 6, desde los 7 años, ya tú vas haciendo unos niveles de transacciones, de interés, y sobre todo que nosotros tenemos que transformar nuestra cultura, porque a nosotros nos educan para que nos elijan. Y nosotros tenemos que educar para elegir el futuro. Y a partir de ahí, entonces, vamos a tener una sociedad completamente diferente. A tu modo de ver, ¿qué significa, qué es un emprendimiento? Vamos a empezar, debimos haber empezado por ahí. Un emprendimiento simple y llanamente es un sueño al cual usted le pone responsabilidad, disciplina y pasión. Y el sueño tiene que dejar utilidades. Sí, ahí yo tengo muchas discusiones con los clientes, porque los clientes, cuando nosotros nos abordan, lo primero que me dicen es que yo tengo una empresa chiquita. Y yo miro a los clientes y le digo, mire, nadie pone en su sano juicio una empresa para ser chiquita. Usted tiene un sueño grande, pero en este momento de su vida, usted está facturando poco. Y aquí cualquier operación le puede sorprender significativa los niveles de ingreso que puede generar. El problema que encontramos en República Dominicana es que como no tenemos una educación financiera, por ejemplo en Europa, el tema del pago de impuestos, de seguro, está desde el bachillerato. En el caso de nosotros, aparece el tema impuesto, el tema seguro, el tema planificación, ya cuando tenemos cierto nivel de madurez profesional. Todavía en República Dominicana las finanzas del negocio se mezclan con las finanzas personales. Entonces, desde ahí nosotros tenemos una serie de ruidos, una serie de retos que definitivamente debemos de cambiar. Es decir, emprendimiento, muchas veces yo tengo clientes o personas que se me acercan a mí que han empezado emprendimientos sin un gran capital. Y hoy en día, tener una operación de 50, 100 millones de pesos al año, cuando tú empezaste con 500 pesos, son cosas que valen la pena.
En Alemania, Nueva Zelanda, ¿cuál sería el rol del Estado para que el emprendimiento tenga tanto nivel? ¿Es a través del subsidio? ¿Es a través de la educación financiera? ¿O qué ha hecho el Estado para poder promover el sector emprendedor? Es un conjunto de tareas que nosotros, gracias a Dios, la hemos venido desarrollando los últimos 8 o 10 años, porque esto no es algo de ahora, y es donde estamos articulando todo lo que tiene que ver con el Estado alrededor del tema emprendimiento. Usted decía muy bien ahorita, los bancos anteriormente lo primero que te pedían era 6 meses de operación y que sean rentables. Ya hoy en día los bancos tienen capítulos de fondos de inversiones para emprendimiento o como se menciona en la actualidad, de startup, que tienen un proyecto, un potencial exponencial para poderlo desarrollar. Y la verdad que el Estado en República Dominicana debería tener más una vocación de orientación, más una vocación de articular el Ministerio de Educación, el Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección General de Impuestos Internos y Pro Dominicana para poder tener una visión a largo plazo. Y cuando decimos una visión a largo plazo, por ejemplo en Nueva Zelanda o en Alemania, desde que tú estás definiendo un concepto de negocio, la palabra que va al lado de ti es exportación. En el caso de nosotros, desarrollamos negocios y muy posiblemente el que tenga un negocio en Santo Domingo ni siquiera piensa en San Pedro o piensa en San Cristóbal. Allá no, allá definitivamente tú tienes toda una serie de hitos, tienes una serie de documentación, tienes una serie de facilidades. Por ejemplo, en Estados Unidos, tú constituyes una empresa en 24 horas. Sin embargo, en República Dominicana, aunque hemos mejorado, pero todavía el comprar una empresa de carpeta entre 15 y 35 mil pesos se vuelve un reto. Y evidentemente, toda la estructura impositiva apoya al tema del emprendimiento. Te hace la vida imposible, ¿verdad, Kirsi? Sí, ese es el miedo que vemos muchas veces cuando nos acercamos a emprendedores, que conversamos y demás. El miedo a formalizarse viene de la mano de que no voy a recibir ese retorno cuando yo pague mis impuestos, yo mejor sigo de manera informal y me manejo por abajo y gano más. A la larga, eso puede resultar peligroso porque la empresa no crece, ¿sí o no? Claro, no, definitivamente hay una serie de problemas y como sociedad tenemos fantasmas. ¿Por qué digo fantasma? A partir del año 2007, cuando se generan los números de comprobante fiscal, ustedes recuerdan que toda la factura, usted se paraba en una librería, compraba un talonario de factura y entendía que el mundo existía de esa manera, de espalda a una responsabilidad social e impositiva. Entonces, tanto los gobiernos que tienen que demostrar que esos fondos van a los sitios correctos, como el empresariado tienen que hacer un acercamiento de manera permanente para que se vea el resultado de lo que andamos buscando, porque de lo contrario, una estructura de exportación, una estructura de acompañamiento, una estructura de desarrollo de mercados, una estructura de información, no va a existir. Nosotros, gracias a Dios, recientemente la Oficina Nacional de Estadística ha tenido una vocación de generar información, de generar data, y las mesas que existen de trabajo pueden generar una visibilidad de lo que debería ser un negocio. Porque en República Dominicana, por lo regular, el emprendedor se mete en el negocio y luego averigua qué va a pasar. Mira, cuando tú hablas del emprendimiento con vocación exportadora, yo creo que los dominicanos han hecho un esfuerzo. Ha sido el Estado el que no ha podido, no lo ha acompañado. Yo te digo porque hace más de 20 años, mucho más, 25 años tal vez, yo fui funcionario en ese momento del Centro de Promoción de Exportaciones. Cuando hacíamos ferias internacionales no existía la conexión de nada de digital. Eso. Por ejemplo, la industria del ámbar, la artesanía del ámbar y del larimar, por un lado, y por otro lado, la producción en el ámbito agropecuario de frutos, de vegetales, estaban con emprendedores, hijos de agricultores que ahora tienen en ambiente controlado. Antes trataban de decir, bueno, vamos a hacer los dulces de cualquiera de estas frutas tropicales. Conservas y demás. Conservas y todo, y nosotros lo queremos exportar a Alemania. Lo que pasa es que siempre el suplidor, el cliente alemán o el cliente europeo pedía 50 veces la capacidad que tenía el emprendedor. Te pongo un ejemplo, un emprendedor
tomates, tenía tomates de esos pequeños que son, ¿cómo se llama? Los cherry. Los cherry, tomate cherry. Muy bien, muy bien. Cuando teníamos el stand en la feria más grande agropecuaria de Alemania, la feria de Anuga. Y cuando van el cliente alemán dice, nos interesa, precio y todo, muy bien. Ellos se reunieron en una cooperativa de pequeños productores, emprendedores agrícolas, y cuando le ofrecieron la cantidad, le dijo, mira, eso no da para el fin de semana de promoción de ese producto en los 16.000 supermercados que tiene nuestra cooperativa. Porque era de una cooperativa que le quería vender a una cooperativa alemana con los auspicios de la Agencia de Cooperación Alemana. Todo lo que ustedes producen en un año, nosotros lo usaríamos un fin de semana de promoción del producto en 16.000 supermercados. Ahí se cayó el asunto. Que a veces se cayó el negocio. Mire, por ejemplo, yo conozco, aquí hay 3 sectores que tienen un alto nivel de exportación histórico. En este caso hay que nombrar al señor Jorge Caridad, del Museo del Ámbar. Ese nosotros lo entrenamos y comenzó él mismo con una cosita de esa que limpian, limpiando la una pulidora. Y hoy él tiene el Museo del Ámbar. Tiene más cosas. Pero evidentemente nosotros tenemos el ámbar, tenemos el larimar y tenemos una serie de piedras que deberían, la muñeca de rostros, la muñeca sin rostro de Cotuí, que también es donde se inicia. Nosotros. Y definitivamente es una de las industrias pioneras en el mercado de la exportación junto a la construcción y junto al sector agrícola. Pero todavía al día de hoy esas 3 industrias lucen un poco dispersas y no podemos decir que tenemos una marca país que ayude a proyectar lo que tiene que ver con esto. Y la verdad, vuelvo y le reitero, es un tema de entorno, es un tema de educación, porque nosotros duramos cuántos años sin incluir, yo siempre discuto con las autoridades universitarias en cómo formamos un abogado que no sabe de liderazgo, en cómo formamos a un ingeniero que no sabe de gerencia, o en cómo formamos a un agrónomo que no sabe lo que es un plan de negocio. Entonces, evidentemente, esas lagunas, cuando esos negocios empiezan, se tienen que traducir, ya sea o por la dinámica formativa, o ya sea por la dinámica del Estado, o una dinámica cultural, porque cuando usted va a emprender, que tiene un buen trabajo, entonces el primo suyo, su mamá, le dice, pero usted se está volviendo loco, usted es un empleado que le está yendo bien. ¿Cómo usted se va a poner a inventar? Entonces, a partir de ahí, hay un contexto que definitivamente deberíamos de invertir para cambiar ese contexto. Yéndonos a la familia, estamos en un momento donde nuestros muchachos, mis hijos tienen 12 y 13 años, y tú le preguntas, ¿qué tú quieres ser cuando seas grande? Y un muchacho de 12 o 13 años ya no te dice yo quiero ser abogado, yo quiero ser médico, yo quiero ser arquitecto. Quieren ser, no estar, no pertenecer, como tú decías al principio del programa. Esta generación que está creciendo ahora ya no está interesada en que lo elija determinada empresa, sino que ellos quieren tener el mando. Ahí pudiéramos hablar que estamos desaprovechando una generación orientada al emprendimiento por su generación por sí. Lo que pasa es que ahí hay 2 contextos. Primero, para ellos entienden que hay un mal ejemplo. Por ejemplo, tu padre dice, abuelo, 60 años de edad, 40 trabajando, viene de un campo, para comprarse un carro de lo que yo le pido, el M5, él no tiene, debe dinero en el banco, ese modelo yo no lo quiero. Entonces, a partir de ahí, vemos una distorsión del tener a corto plazo, porque hay una desinformación de que el éxito es solamente económico y de que el nuevo éxito económico tiene atajos. Entonces, ya esa nueva sociedad, que son tus hijos adolescentes, prefieren lograr el éxito económico en 3 años. Y si en 3 años no funciona el modelo, tienen la capacidad de poder reinsertarse en otro tipo de emprendimiento o en otro modelo, y eso es lo que acelera una tasa de mortalidad empresarial, eso es lo que acelera, somos un país con una alta tasa de divorcios, y en la medida en la que vayamos avanzando en el tiempo, va a seguir subiendo ese nivel de incidencia. Nosotros vamos a disminuir. Antes era un
un reconocimiento, el hecho de que tú duraras 30 años en una empresa, 20 años, que te dieran un certificado o una placa. Ya hoy en día, para la generación que está subiendo, que te den una placa o un certificado, para ellos no tienen ningún nivel de incidencia. Que subir 3 eslabones en la estructura organizacional, eso no tiene ningún tipo de importancia. Entonces, a partir de ahí, tenemos que estar claros de que esto está cambiando. Sí. Y no podemos seguir rezagados. Eso es así. Después de la pausa, yo le voy a traer una historia, ponernos un cuento, es una historia real. A ver cómo encajamos esto con lo que va a pasar a nivel de emprendimiento, de empresas, de la preparación de nuestros muchachos para lo que van a hacer en el futuro. Quédense con nosotros porque estamos en una interesante conversación familiar sobre emprendimiento en De Padre a Hija. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos en De Padre a Hija. Si nos acaban de sintonizar, les recuerdo que estamos a través de nuestros canales de streaming en YouTube. Ahí están todos los programas. Si se les quedó uno, si quieren repetirlo, si se lo quieren enviar a esa persona que sabe que le va a servir, pues solamente tienen que entrar en YouTube en De Padre a Hija. Ahí están todos los programas y este estará a partir de mañana, primero Dios. Estamos hablando de emprendimiento con Lenin Pacheco. Antes de volver de la pausa, decíamos que por eso este programa es de 2 generaciones. La del señor aquí, mi padre, dice, no, espérate, yo tengo una idea, pero el riesgo, el mantenimiento, no sé qué, nada. La mía, que, como nos dijo Lenin hace un rato, se tira y después que averigua cómo que va a salir el negocio. Y mis hijos, que ya por ejemplo María Gabriela me dice, de las 2 cosas que me dice, ninguna tiene que ver con todo tiene que ver con emprendimiento. Me dice, mami, yo quiero ser o chef pastelera. Sí, esa es la que está ganando ahora, chef pastelera. Ella ya comenzó en casa a inventar, no, la harina en mi casa no dura, porque ella ya comenzó a inventar y a inventar. Y mi hijo me dice, mami, lo mío es informática, redes sociales, YouTube, gamer, o sea, ellos los 2 están enfocados en algo que vamos a ver cómo sale. Hasta que yo hable con ellos. No, señor, usted esté tranquilo. Y lo inscribe en un partido político. Usted esté tranquilo. A la calle. Lenin, en tu experiencia, hablábamos a modo de chanza, fuera de cámaras, ¿por qué? Yo no estoy hablando de mí, es una amiga mía, no soy yo. Después que una persona entra al mundo del emprendimiento, como tú me dices, tuviste un caso de una persona que fracasó 11 veces antes de llegar a su punto de equilibrio ahora y está bien. Cuando uno entra a esto, uno no, mi amiga, ¿por qué es que uno no se quiere salir? Digo, mi amiga, ¿por qué? Bien, ¿qué sucede con el emprendimiento? Cuando tú inicias en este mundo, es distinto al ser empleado. El empleado trabaja durante 3, 4, 5 años para lograr un ascenso. En el caso del emprendedor, para poder sobrevivir a una estadística donde el 80% de las empresas fracasan los primeros 3 años, todos los días tú tienes que levantarte a ver qué cosas nuevas tú haces. Ese tipo de actitud, ese tipo de vocación, ese tipo de pasión, luego se va convirtiendo en parte de tu ADN. Y cuando tu ADN se mantiene de manera constante en esa modalidad, ya tú vas al salón y ves una oportunidad del negocio. Ya tú vas a lavar tu vehículo y dices, pero yo creo que aquí se puede hacer tal cosa. Ya luego tú te reúnes en los encuentros familiares y ya tú hablas más de negocio que de familia. Ya tú luego terminas en un ecosistema donde todo lo que tú ves es negocio. Y ahí luego aparece algo que yo le llamo el swing. ¿Qué es el swing? En el caso tuyo, Kirsis, duras 1 año, tienes una plataforma mediática, pero en el año se te aparece vender un carro, se aparece alquilar o vender una propiedad, aparece un puesto de hot dog donde tú inviertes 50,000 pesos y en el año entonces tú tienes 15 iniciativas de negocio que no te das cuenta. Ya luego desprenderte de 3 años de ese ADN es prácticamente imposible, tanto porque lo has agregado a tu vocación de emprendedora, como también ya la gente te tiene en el radar. Entonces cualquiera que tiene un negocio va a donde quién, a donde Kirsi, porque Kirsi
tiene una idea, o tiene el dinero, o tiene la relación, el capital social, para poder hacer que algo funcione. Y cuando esa rueda empieza a generar un nivel de velocidad, ya es prácticamente imposible, que es lo que los socialistas o la generación de los 60 y de los 70 entienden como capitalismo voraz, y es que el dinero va donde está el dinero ya. Sí. Entonces, la cosa está buscando dónde es que está para sí, ir pero a yo le través. tengo la contraparte de esa. Ahí va. A mí me parece, te voy a poner el ejemplo, tú sabes que yo estuve como funcionario en una institución importante financiera. La feria de emprendimiento, el propio liderazgo financiero lo que te dice, vengan, enséñenme lo que ustedes quieren emprender. Aquí tengo yo la miel de abeja, ¿cómo se llama? Que no tiene ningún orgánica, tipo, orgánica, hecha de tal manera. Aquí yo tengo gente, emprendedores que le agregan a la pecuaria, le agregan valor y termina agroindustria, ok, y el otro tal cosa. Yo tengo esto que puede servir para enganchar la ropa de tal manera. Los equipos que siempre son ustedes, que los bancos contratan técnicos en eso, dice, ese emprendimiento puede ser. Entonces el banco le dice, nosotros nos vamos a asociar a ese emprendimiento con un préstamo para que ustedes no tengan que pagar en el primer año, nosotros le vamos a dar tal, y el banco está viendo los negocios que va a hacer. Pero si no tienen eso, no hay para nadie. Ese es el primer escenario, es decir, el escenario es que el Estado y la iniciativa privada alta, financiadora, te dice, nosotros necesitamos garantía de éxito, número uno. Pero ¿qué pasa con el emprendedor en sentido general? Primero se asocia con un sueño, a veces imposible, pero él cree que es posible aplicarlo. Y segundo, es derivado de un primer fracaso. Me botaron del trabajo, terminó mi matrimonio, yo estoy solo o sola y yo necesito tirar para adelante. Y tercero, la ignorancia en el plan de negocio y en la educación financiera. Es decir, tú dices, no, en el barrio yo puedo vender pastelitos, no hay problema, pero tú no has hecho ningún estudio de mercado de si eso es posible y gasta tu poco capital. Ese es el escenario que yo te planteo a lo bonito que tú me has hablado. Es que, claro, ¿qué contraste hay? No. Hay confluencia entre uno y otro. Mire qué es lo que sucede. Ya, gracias a Dios, en República Dominicana, esa iniciativa que usted está señalando, que empezó la institución donde era parte, y le empezó por la fundación. Sí. No le empezó por el banco, por la fundación. Los bancos no se asocian a ningún riesgo de fracaso. Exacto. Nunca. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay capitales de oficinas familiares en República Dominicana donde destinan una parte de sus fondos de inversiones a nuevos proyectos. ¿Y qué es eso? ¿Se llaman capitales semilla? No, ya aquí es un poco más de intención de poder escalar o de poder exponenciar una idea de negocio para luego venderla. Okay. Por ejemplo, fuera de aquí, en Estados Unidos y en Europa principalmente, lo que existen son fondos de inversiones que su único trabajo es invertir en startup. Y ellos tienen bastante claro que 90 van a fracasar y 10 son las que van a tener probabilidad de éxito y 3 son las que van a trascender. Esas 3 financian las otras 97. Y lo que se hace es que esa que tenga éxito, entonces luego la venden a una de las grandes. ¿Y qué ha pasado en República Dominicana? Que ya muchas familias o algunas familias de capital importante están aprendiendo ese mecanismo de trabajo, ese mecanismo de inversión, y lo que tienen son unidades que se dedican a que el hijo suyo que quiere ser gamer, entonces lo empiezan a observar desde pequeño. Entonces hacen concursos de gamer y ven el desarrollo del hijo de Kirsi. Ya luego se dan cuenta que ese hijo de Kirsi lo pueden enviar a un sitio y financian capacitaciones para lograr que esa figura luego encaje en una dinámica comercial donde lo vuelven socio para que la figura se entusiasme. ¿Por qué? Porque esos son proyectos a 3 años. ¿Qué sucede con el capital semilla? El nivel de lentitud que se genera, el nivel de transformación que hay que hacer con el dueño del sueño, y volvemos al estadio del ser humano, es que yo quiero este negocio para que mi nieto vivan de él, y yo quiero ver el sueño de este edificio y quiero ver que esto funcione.
Sin embargo, vemos como hoy en día la economía, cualquier multinacional entra y sale de un país de un día para otro, y eso entonces entra en confrontación con la cultura nuestra, y pudiésemos decir tercermundista, el dueño del colmado que todavía la tenemos. El dueño del colmado que le dice a Dios, trabajando ahí en franela, en la casa, algún día esto será tuyo. Y el muchachito le dice, ay. Pero ríase me quedo con el canal colmado, nosotros que asesoramos el canal de consumo masivo. La persona que más colmado tiene en República Dominicana es una iglesia. Una iglesia. Una iglesia. 47 colmados. Y el siguiente que tiene más colmado no es un comerciante, es alguien que maneja un negocio de compra y venta de metales. Sin embargo, somos el país con el caso más atípico de tienda de barrio, de colmado, pero no hemos podido emular a Oxxo en México, que abre una tienda cada 8 horas. O no hemos podido, nosotros en Estados Unidos, que el 90% de las bodegas de Estados Unidos son de dominicanos, sin embargo, muy poco han podido llegar al nivel de supermercado. No, le digo un caso más interesante. La NSA, que es como se le llama actualmente, tiene alrededor de 5.000 bodegas y el presidente es un dominicano. Sin embargo, no hay un producto de exportación dominicana en las 5.000 bodegas. En el ADN nuestro hay una situación que no nos ha permitido... Pero aquí, perdóname, Kirsi, aquí le quiero yo señalar algo en bien de los dominicanos. Aquí hay una exportación de maletas, se llaman exportación de maletas, que van a esa bodega, van de manera informal, no están en la contabilidad de esas grandes cadenas que tú señalas, sino, por ejemplo, Crema Santa, Mentor Pochum, ¿cómo se llama el que tiene el cosa así? Fortimar. Tú vas a una bodega de Estados Unidos, dominicana, y vas a encontrar todo eso. Vas a encontrar hasta ginseng, no de China, hecho en República Dominicana, traído allá. Tú dices, bueno, para que tú veas que sí hay un emprendimiento, alguien quiere empujar eso. Claro, le digo algo, dentro de este proceso, a nosotros hemos desarrollado unos contenidos que se llama La diferencia entre un negocio y una empresa. ¿Qué es lo que sucede con un negocio? Que no existe el relevo generacional porque el negocio o el modus operandi está en la cabeza del dueño. Y eso es lo que provoca una centralización de poderes, de decisiones y del manejo económico y gerencial versus una empresa que tiene procesos, políticas y procedimientos. Entonces sucede que cuando el dueño desaparece, desaparece la unidad de negocios, porque no tenemos una estructura, una documentación, una legislación interna que permita que una segunda o un externo pueda mejorar o desarrollar la empresa. Ayer yo le decía a un cliente y le preguntaba cuál es su posición dentro de la empresa, y me dice, yo soy el dueño, muy orgulloso. Y le digo, pues entonces a usted hay que cancelarlo, porque por el tamaño que usted tiene no debería existir un dueño, debería existir un gerente general, porque el dueño hace lo que le da la gana, el gerente general hace el deber ser. Sí. Entonces, desde ahí, ese trecho es bastante amplio y ahí es donde tenemos que empezar a formarnos. Sin embargo, las grandes empresas, como tú lo señalaste al principio, son familiares dominicanas, las grandes empresas comerciales, industriales y demás. No tienen como en Estados Unidos, bueno, las empresas de Estados Unidos cotizan en bolsa de valores, aquí no. Aquí venden papeles de crédito. Hay un mercado de empezó una sola empresa. Una sola empresa, pero sin embargo no tienen directorio, el dueño. Por ejemplo, yo creo que es muy difícil que alguien le diga que no a mi querido amigo, que aprovecho para felicitarlo por el homenaje que recibió en el Senado, Pepín Corripio. Los hijos le puedan decir, papá, ¿qué tú crees? Pero más de ahí no le pueden decir. Ahí no está, el directorio se va a reunir mañana y va a decidir sobre una función, una cosa. Hay casos. Pepín ha dicho, si en 3 minutos tú no me explicas bien tu negocio, no hay negocio. Sí, definitivamente. Ahora, el gran reto que tenemos como sociedad dominicana es poder transformar ese modelo gerencial. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque repetir un Don Pepín va a estar muy difícil. Va a estar muy difícil. Entonces, el proceso de expansión que él ha logrado a través de sus 32, 34, 36 compañías, es muy difícil que a eso se pueda replicar como un modelo económico
o como un modelo educativo. O como el dueño del consorcio La Sirena. Claro, ahí es un poco más interesante porque ya él en vida entregó hace mucho el relevo generacional y el staff que anteriormente tenía un vínculo familiar muy importante, ya no es tan familiar. O en el caso de su competidor, como el Supermercado Bravo, el creador original ya salió de la operación, está el hijo, y debajo del hijo hay modelos de negocio que ya están funcionando independientemente de que el hijo esté hoy en día frente a una operación. Algo que se ha visto en los últimos años en el modelo de emprendimiento es el emprendimiento de productos de belleza. En nuestro país se está exportando inclusive productos de belleza y está mayormente liderado por mujeres. ¿Se tiene alguna estadística, Lenin, o en tu expertise, algún número de cuántas empresas de emprendimiento están lideradas por mujeres hoy en República Dominicana? Mira, te comento, a nivel del tema de belleza en República Dominicana, increíblemente, aunque hemos crecido mucho, pero somos uno de los países en la región con menos volumen de exportación de belleza. Deberíamos de estar exportando cerca de 10 veces más de la operación que tenemos actualmente. Y eso te lo menciono porque conozco alguna, hay un clúster que existía y muchas de esas empresas todavía no tienen esa vocación o esa estructura mercadológica y de logística de poder colocar un producto en la góndola. Y lo que muchas de ellas lo que hacen es que colocan un commodity o una marca blanca y en el país de origen, entonces desarrollan una estrategia de mercadeo y la rentabilidad evidentemente se queda allá. ¿Qué está pasando en República Dominicana? Que la traducción del nivel de incidencia de la mujer a nivel de educación, que en varias de las carreras es 7-3 versus los hombres, está tomando un proceso bastante interesante, pero debe de acotar el ciclo desde el punto de vista de empleador. Es decir, las mujeres todavía tienen un reto en igualar el tema salarial, en igualar el tema de posiciones. Eso nos queda alrededor de una década y a partir de ahí entonces las mujeres van a poder seguir incidiendo en el tema de emprendimiento, y eso lo vemos en que ya hay mujeres que son empleadas y venden su joyita, venden su pastel en hoja y están dando los primeros pasos desde el punto de vista de una estructura, salvo aquellas que por un tema hereditario son parte de una corporación o de una empresa bastante interesante. La mujer estadísticamente es mucho más exitosa que el hombre al momento de emprender. Caramba, vamos a decirle a CEDOPE que promueva más las exportaciones de los productos de belleza que antes tenían un lugar importante, especialmente en el mercado de las Antillas, de las islas. Por alguna razón, el tipo de champú, el tipo ¿cómo se llama? De acondicionador. Un acondicionador y demás. Es tan adecuado al concepto étnico del mercado de las islas. Y ahí había buenas ventas. Nosotros cuando hacíamos una feria, mayormente la feria estaba relacionada con productos de belleza. Y el mercado extranjero que visita nuestro país viene, busca y pide, cuando uno va de viaje, pide los productos de belleza dominicanos para llevarlos fuera del país. Nos quedan 30 segundos. ¿Qué tú aconsejarías a un joven de eso que nos está viendo con la cabeza bien alborotada por un sueño americano, dominicano, empresarial? Yeah. Siempre mi recomendación es algo muy simple: escriba cómo usted se quiere ver cuando tenga la edad de Orión Mejía. Y cuando eso usted lo escriba... Espérate. Pues yo soy una alumna buena. Yo escribo ¿cómo es? Cómo yo quiero estar y ser a la edad de 65 años. Si aquí sí quiere dar 24 veces más de lo que yo. Entonces, cuando uno escribe eso, despierte. Ningún sueño que no te quite el sueño no es sueño. Póngale pero pasión. el mío está ahí. Bueno, póngale pasión, póngale disciplina y ponga a Dios delante siempre. Amén. Gracias, Lenny. 2 segundos, me está haciendo mucha señas. ¿Tú crees que es correcto la tesis de Pepín de que si tú no puedes explicar una gestión de negocio en 6 minutos, no vale la pena oírte? Hay casos de negocio que son completamente diferentes, porque él tiene un talento que viene en la compota, como le decimos, que él tiene un instinto que es difícil de repetir. Ya hay gente que tiene procesos
de aprendizaje diferente. Bueno, Kirsi, este ha sido un buen programa, aprendimos todos. Aprendimos todos. Recuerden que estará en nuestro canal de YouTube por si lo quieren ver y mandárselo a su sobrino, a su hijo, para que sepa que emprender tiene ciencia y hay que, ¿verdad? Hay que ponerle empeño. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias a Lenin Pacheco por estar con nosotros. La próxima semana tendremos otro tema de interés familiar. Primero Dios. Gracias, camarada Lenin. Gracias. Siempre.